con todos. Sean bienvenidos. Pueden tomar asiento, por favor. A nombre de los 2 centenares de personas que conformamos el Consejo Nacional de la Magistratura, de los funcionarios, de los administrativos, de los empleados, de este pleno que está aquí, un cordial saludo a los 18 magistrados que el día de hoy concluyen este proceso de selección y nombramiento de las convocatorias de 001 y 002 y que ha seguido un desarrollo como se viene estableciendo desde hace algún tiempo, el desarrollo de las 3 etapas. El día de hoy, 15 de diciembre, cerramos entonces con el procedimiento de la entrevista personal y a partir de aquí seguramente esto va a ser más allá de una experiencia profesional, creo para todos, una experiencia de vida y desde acá nuestro mejor deseo a todos de que deseándole lo mejor y que tengan la performance que refleje realmente su valor profesional a esta tan noble y tan alta aspiración que se tiene como es llegar a la Magistratura Suprema. Dicho esto entonces, y reiterándole la bienvenida no solamente a los postulantes, sino a todas las personas presentes, señora directora, doctora Beatriz Gelín, pasamos a dar inicio entonces al procedimiento de entrevista. Buenos días. Hoy, martes 15 de diciembre de 2015, se va a llevar a cabo la 4ª etapa de la entrevista personal de los postulantes en el marco de las convocatorias 1 y 2, concurso público para la selección y nombramiento de juez y fiscal supremo. De conformidad con los artículos 22 de la Ley de la Carrera Judicial y los artículos 45 y demás pertinentes del reglamento de concurso para la selección y nombramiento en marco del acceso abierto de jueces y fiscales. Se invita al doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte a pasar a la mesa de entrevista. Se lo hace pasar, por favor, doctor. Tome asiento. Sí, cómo no. El doctor Teodulo Genaro Santos Cruz pasa a retirarse porque está inhibido en esta entrevista por razones atendidas. Doctor Carlos Giovanni Arias Lazarte, muy buenos días. Tome asiento, por favor. Vamos a iniciar el procedimiento de entrevista personal. Bien. Doctor Arias Lazarte, usted está nombrado desde el año 2003 como juez superior del Distrito Judicial de Lima. ¿Sí? Buenos días, señores consejeros. Efectivamente, desde el 10 de abril del año 2003 vengo ejerciendo el cargo de juez superior. Y actualmente, mejor dicho, desde el mes de enero preside la 5ª Sala Civil en la Corte Superior de Justicia de Lima. Así es, presidente. Perfecto. Dígame, entre el año 2009 y 2011, usted fue jefe de ODECMA Lima. Efectivamente, tuve el honor de que la Sala Plena de la Corte Superior de Lima me elija como representante para dirigir el órgano de control. Muy bien. Dígame usted 3 acciones relevantes que recuerde en esos 2 años de gestión en ODECMA. La primera, poder incorporar al órgano de control un cambio de cultura de control. La cultura de control esencialmente era de naturaleza punitiva e incorporamos una nueva cultura que era la cultura de prevención antes que la sanción, sin perjuicio de sancionar en los casos que corresponden, pero prevenir antes que sancionar. ¿Podría dar, perdón doctora, ¿podría dar un ejemplo concreto de esa labor? El ejemplo más importante de la cultura de prevención es la siguiente. Emití una resolución que se denominaba el reporte de queja escrita al juez. ¿Qué sucede? En el órgano de control encontré que interponían quejas escritas y quejas verbales. Para las quejas verbales se le llamaba al juez al teléfono o al auxiliar jurisdiccional y se le decía si podía resolver, atender el pedido ciudadano. Se resolvía y quedaba allí. En cambio, las quejas escritas que entraban, todas se procedimentalizaban y se recargaba y se sobrecargaba el órgano de control con
una cantidad de procesos disciplinarios, en ocasiones porque se había vencido un plazo y no habían emitido una resolución. Entonces dispuse, a partir de ahora, las quejas escritas se trabajan como las quejas verbales. Se comunica al juez la queja ciudadana. Si el juez resuelve la queja en el plazo que se le concedía, terminó el procedimiento. De esa manera, el ciudadano se iba satisfecho y los jueces no tenían que estar contestando y resolviendo procesos innecesarios. Y el órgano de control tenía mucho más tiempo para atender visitas a los órganos jurisdiccionales, que permitía evaluar la situación de cada uno de ellos para poder ejercer una ayuda a la gestión jurisdiccional. Un poco ese cambio nos permitió descongestionar la carga del órgano de control, y entonces el trabajo fue mucho más efectivo. ¿Y digamos, ese aporte se mantiene hasta estos días? Hasta estos días se mantiene, ha quedado, yo creo, institucionalizado dentro del órgano de control, y creo que eso debe, si bien es cierto, se hace a nivel nacional, pero no todavía con un reglamento nacional, que eso sería importante concretizar. Bien, usted mencionó que esta era una. A ver, dos más labores que hayan dejado huella, según su criterio, de su labor en Odegma Lima. La segunda labor es organizar la gestión del órgano de control. Cuando llegamos al órgano de control, el órgano de control no era más que una suma de un grupo de magistrados que cada uno asumía el trabajo que se le encomendaba. Entonces incorporamos un modelo de gestión corporativa al órgano de control. Diseñamos la organización de los denominados despachos contralores, en primer lugar. Asignamos funciones específicas a los despachos contralores. Creamos lo que se llama el órgano contralor de turno. ¿Para qué? Para atender exigencias externas al órgano jurisdiccional. Implementamos, esto es el 2009, implementamos lo que se denominaba el órgano de control itinerante, porque como Lima era tan amplio como distrito judicial, había que tener presencia no solo en la sede central, sino en los despachos jurisdiccionales de todo el distrito judicial. Y entonces hacíamos trabajos focalizados, sobre todo en áreas jurisdiccionales en donde encontrábamos sobrecarga procesal. Identificábamos el órgano jurisdiccional e íbamos en apoyo, no íbamos a buscar sanciones. Por supuesto, si encontrábamos alguna irregularidad que amerite procedimentalizar la conducta, lo hacíamos. Pero esta organización lo hicimos sobre la base de metas. Nosotros encontramos que en el órgano de control los procedimientos disciplinarios podrían demorar 2 a 4 años, porque se hizo una interpretación, y esto es lo curioso, se hizo una interpretación de que para que prescriba una queja tenía que pasar por lo menos 4 años, cuando la ley decía que eran 2 años. Entonces yo decía, pero la queja no podría tramitarse ni en 2 ni en 4, tiene que ser inmediato. No es posible que el órgano de control sancione a un juez por haberse demorado 15 días o un mes y nosotros nos demoremos 2 años en resolver una queja. Peor aún, cuando ingreso al órgano de control encontramos 806 quejas pendientes de calificación con 6 a 8 meses de interposición. Entonces, ¿cuál era la autoridad moral que un órgano de control pudiera exigirle a un juez si se demoraba tanto en calificar una queja? Empezamos el tercer aporte, iniciar un proceso de descongestión urgente del órgano de control. Ese proceso de descongestión urgente, sobre la base de distribución de funciones predeterminadas a cada despacho contralor, nos llevó a tener que entregar el cargo, y esto está en la página web, está en el informe de gestión que presenté ante los órganos pertinentes e incluso ante el Consejo de la Magistratura, en donde consta que entregamos el órgano de control con quejas cuya demora en la calificación estaba entre los 4 a 6 días, pero era el ritmo en el que trabajábamos dentro de este despacho. Bien, doctor, hay un tema acerca del control que usted ha enfocado y que ha tenido una gestión de 2 años. Hay un tema que es el sentir, al menos, no me atrevería a decir de todo, pero sí,
de un sector de los jueces de Lima y de otros distritos judiciales respecto a una labor que viene, según señalando actualmente, viene desarrollando actualmente el órgano de control de la magistratura, que viene a ser el inicio de investigaciones por las decisiones que puedan tomar los magistrados debido a lo que se podría llamar una motivación aparente. Lo que se considera, según estos magistrados que se han acercado a nuestro despacho a mostrarnos este malestar y a pedirnos alguna acción al respecto, señalan de que sería una vulneración a la independencia, de que en todo caso se estaría realizando, siempre en condicional, se estaría realizando un control que solamente debe quedar restringido al ámbito jurisdiccional y que esto no debería de llevar a un control disciplinario. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, doctor Arias? Comparto plenamente el hecho de que el control disciplinario no puede ingresar a controlar las decisiones jurisdiccionales. Ese es un límite que no le corresponde al poder administrador. El control disciplinario es un órgano administrativo. La Constitución prohíbe a cualquier órgano administrativo entrar a influir o orientar algún tipo de decisión jurisdiccional. De modo que el órgano de control está para controlar comportamientos de orden disciplinario, ¿no? Inconductas funcionales, ¿no? que pueden incluir un juez o un auxiliar jurisdiccional, pero no ingresar al tema de la motivación, ¿no? Ciertamente que pueden darse casos vinculados a la motivación, por ejemplo, que se trate de una motivación manifiestamente contraria a la ley, manifiestamente contraria a la ley. Es evidente que en casos como este es posible que el órgano contralor investigue ese comportamiento. ¿Cómo distinguir, perdón doctor, cómo distinguir esa manifiesta contravención de la motivación aparente? ¿No le parece la línea muy delgada? ¿Cómo podríamos allí objetivizarlo aquello? Efectivamente, es una línea muy delgada que exige del magistrado contralor suma prudencia cuando ejerce ese tipo de control. Doctor Arias, usted tiene el título de Magíster en Derecho Comercial y Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Es así? ¿Verdad? El título o la tesis fue titulada Fines de la Casación Civil en el año 2000. Señáleme, puede señalar, doctor, a este pleno, cuáles son los principales aportes que usted señalara en esta tesis, más allá de los fines que ya señala el Código Procesal Civil. ¿Qué aporte usted ha señalado a los fines de la casación en esa tesis? Lo principal era constatar el comportamiento judicial con motivo de la aplicación del recurso de casación. Y entonces, la primera constatación que se da cuenta en la tesis es que el recurso de casación en el Perú no estaba cumpliendo, o si lo hacía limitadamente, la denominada finalidad nomofiláctica. ¿Por qué? Porque dentro de una carga de aproximadamente del 100% de carga de procesos que conocía la Corte Suprema, el 93% de los recursos eran declarados improcedentes. No había ningún control nomofiláctico sobre el mismo, y en el 7% restantes tampoco. No lo expreso yo, lo expresaba un magistrado de aquel entonces que estudió también la casación, el doctor Jorge Carrión Lugo, que se sostenía en el año 2000 que él, estando como juez supremo, se daba cuenta que en la Corte Suprema hasta ese momento no se conocía bien el tema del recurso de casación. La segunda constatación... En el primero, permítame hacer una contingencia. ¿Usted sostiene que la posibilidad de cumplir la labor nomofiláctica se puede hacer en el control de procedencia? Se hace en el control de fundabilidad. Siempre. ¿Cuál tendría que haber aquella relación de que el 70% se declaraba improcedente? 93%. 93%.
más aún se declarara improcedente, ¿no tendría eso que ver más bien con un desconocimiento, una mala praxis del abogado, antes que la falta de control y de labor de la finalidad nomofiláctica de la Suprema? Tiene que ver con diversas razones. Una de ellas es la que usted señala, y la otra también tiene responsabilidad de la magistratura. ¿Cuál es esa responsabilidad? No, por ejemplo, no solamente por ejemplo, entre las causales del recurso de casación vigente en aquel entonces, se señalaba, por ejemplo, la indebida aplicación o interpretación errónea de una norma de derecho material. Pero la causal estaba prevista en un solo inciso, con ese tenor. Entonces el abogado, primer error, el abogado, cuando interponía una casación, transcribía todo el inciso. Y sin embargo, el fundamento de su casación era, por ejemplo, la interpretación errónea. Pero entonces la Corte Suprema decía, pero usted fundamenta la interpretación errónea, pero la causal es aplicación indebida o interpretación errónea. Como la causal dice aplicación indebida o interpretación errónea, usted debe haber precisado por el o improcedente de la casación. O sea, la Corte Suprema se pasó años distinguiendo que por el o no procedían los recursos de casación. Coincido. Eso no podría haber sido. ¿Cuál sería la segunda? Estaba usted por mencionar. La segunda tiene que ver con el fin uniformador, que ese es uno de los fines esenciales de la Corte Suprema, porque es seguridad jurídica, es predictibilidad en las decisiones judiciales. Y sin embargo, la Corte Suprema pasó 16 años desde la entrada en vigencia del Código sin trabajar en nada la uniformidad de las decisiones jurisdiccionales. Hoy es muy importante resaltarlo, esta Corte Suprema ha emprendido este trabajo con los plenos casatorios, pero en esos años ninguna decisión, o por el contrario, la Corte Suprema se constituía en una fuente de inseguridad, porque la sala civil transitoria resolvía en contra de lo que resolvía la sala permanente. Y entonces la propia Corte Suprema generaba esta situación de conflictos de interpretación o de aplicación según el caso. Y aunque no lo mencione expresamente el Código Procesal Civil originariamente, ¿usted está de acuerdo que la casación deba tener aquella finalidad lógica que señala la doctrina y que señalan otros ordenamientos jurídicos? Yo creo que debe de haber. O sea, el más alto tribunal de la República no puede, no debe, por supuesto, de manera muy restringida, pero no debe soslayar el concepto y el criterio de la justicia, ¿no? Porque si solamente nos dedicamos a ser aplicadores meros del derecho objetivo y controladores solo de la interpretación de la ley, de pronto pueden haber algunos casos excepcionales en donde la injusticia se beneficie de esa formalidad. Yo lo que sí estoy convencido es que, atendiendo a que en nuestro medio es posible que la Corte Suprema inclusive genere competencia discrecional para conocer recursos de casación, esto debe hacerse única y exclusivamente para satisfacer los fines para los que se ha conformado el Tribunal de Casación. ¿No le parecería, doctor, que si nosotros incorporamos como una obligación la finalidad lógica, esa búsqueda de justicia, habría que hacer necesariamente una nueva valoración de la prueba, y con ello le estamos quitando la posibilidad de que sea la casación lo que es en esencia un recurso extraordinario? ¿No le estaríamos ordinarizando y haciendo una nueva apelación que congestionaría aún más? Yo creo que no se trata de que la Corte Suprema ingrese a revisar los hechos o incorporar nuevos hechos, pero sí que se trata de interpretar esos hechos sobre la base del supuesto normativo. Uno no puede aislarse de los hechos y solamente estar vinculado de manera abstracta a un esquema legal. Tiene ese esquema legal que reposar en unos hechos, y esos hechos pueden también estar mal interpretados. Ese es el trabajo que pudiera acercar mínimamente a un control de esta naturaleza para el trabajo de la Corte Suprema. Y aquello haría más gruesa todavía la carga procesal. Vea, esto de la carga procesal es un tema relevante, porque la Corte Suprema
por la información oficial que se maneja. La Corte Suprema se dice que tiene aproximadamente 30.000 expedientes anuales en carga procesal. La Corte Suprema hoy está funcionando al 230% de capacidad instalada. Si solo son 3 órganos jurisdiccionales naturales, hoy día tiene 7 salas y todos ellos siguen reclamando demasiada carga procesal. Pero creo que debemos analizar el tema de la gestión del recurso de casación, y allí es un problema serio. Y manifiesto esto porque he tenido el honor de participar en la Corte Suprema como juez supremo provisional, y entonces conozco el trabajo que se hace. Resulta que hoy día del 100% de recursos de casación, el 90% de recursos de casación son improcedentes. Y solo entramos al 10% para conocer temas de fondo. En ese 90%, entre 15 y 20% son inadmisibilidades o rechazos. ¿Qué supone una inadmisibilidad o rechazo? Solamente es controlar, en primer lugar, la idoneidad, el objeto del recurso, la idoneidad de la resolución. ¿Es una sentencia o es un auto que pone fin al proceso? En segundo lugar, controlar el plazo, que se ha interpuesto dentro del plazo. O en tercer lugar, controlar si adjuntaron una tasa de arancel judicial. Fíjense, en la programación de audiencias de la Corte Suprema se distribuyen 5 expedientes por día por magistrado, por lo menos es la experiencia que tengo. En los 5 expedientes por día, uno es de fundabilidad y los demás es de calificación de recursos. No es posible que 5 magistrados supremos se reúnan a dar cuenta de si falta una tasa o un arancel judicial. Eso es inconcebible. Esta es la gestión de la casación. Exactamente. Considero que si reformamos la gestión de la Corte Suprema, la Corte Suprema no debería estar en la situación en que se encuentra. Es imprescindible, por ejemplo, que legitimemos a la Corte Suprema con el país, recobremos una nueva relación juez-ciudadano desde la Corte Suprema. ¿Cómo se podría hacer eso? Hoy día la relación está basada en que el ciudadano venga a la Corte Suprema. Cualquier ciudadano de cualquier lugar del país, llamemos de Chumbivilcas, de la provincia donde yo he nacido, Aija, o de cualquier otro lugar del país, de Yunguyo, tenga que venir hasta Lima, fijar un domicilio procesal, contratar un abogado y los tiempos que se... ¿Cuál sería la solución? La solución para esto es: la Corte Suprema tiene cortes superiores como brazos auxiliares en todo el país, utilizando las tecnologías de la información que la Corte Suprema tiene hoy. Aquí no se trata ni de más recursos ni de cambios normativos. Poner una pantalla en una de las salas de la Corte de Arequipa, por ejemplo, y todos los recursos de casación que se sustenten desde allá, con el abogado que conoció el caso. Hay que buscar efectiva defensa del ciudadano, que el ciudadano esté viendo que la Corte Suprema los atiende. Termina la audiencia, que vean qué preguntan los magistrados supremos a sus abogados, y finalmente, terminado eso, emitida la resolución, que la Corte Suprema, a través de su Corte Superior, notifique en el domicilio del ciudadano su decisión. Imaginar ese ciudadano que reciba una notificación de la Corte Suprema que le dice: tu derecho está resguardado. En realidad, esa relación ciudadano-Corte Suprema se legitimaría de sobremanera. Pienso que hay necesidad de buscar este tipo de mecanismos de gestión que ayuden al trabajo de la Corte Suprema. La iniciativa parece a todas luces interesante. ¿Usted cree que hay realmente, doctor Arias, aquel vaso comunicante entre la Suprema y las Cortes Superiores? Existe. Y si no existe, es decisión de la Corte Suprema establecerla. Pero ¿No siente usted más bien que hay como una fractura, como una brecha entre la Suprema y las Cortes Superiores? Eso digamos, no se advierte para usted. ¿Existe ese vaso comunicante? Usted que está en la Corte Superior de Justicia más grande del país, ¿considera que hay ese puente con la Suprema? Yo creo que siempre hay algunas dificultades, señor presidente, señores consejeros, pero necesitamos como jueces tomar conciencia de que la justicia requiere cambios urgentes. De eso somos conscientes todos. Por tanto,
hay que poner nuestros mejores esfuerzos en lograr este tipo de alternativas de solución. Bien, vamos pasando a otro rubro. Doctor Arias, usted registra 14 publicaciones. Algunas de ellas no han sido, digamos, puntuadas, calificadas por este Consejo. ¿A qué cree usted que eso se debe? No han sido calificadas por lo que me han notificado, señor presidente. Me han señalado que no contaban con el depósito legal. Pero sucede, señor presidente, que yo me informé con motivo de la observación que el depósito legal como registro existe desde el año 1997, creado por una ley, y el depósito legal antes de esa fecha se hacía solamente entregando los ejemplares. En todas las publicaciones, ¿usted cree haber dado un aporte? ¿O hay algunas que son solo de mera recopilación? Algunas son de recopilación. A esa recopilación usted no le colocó nada. Sí, por supuesto que hemos colocado, por ejemplo, en el caso digamos, en el caso concreto de las casaciones. De las casaciones. ¿Era un resumen de las casaciones? ¿Era una sumida de las casaciones? ¿O era la casación tal cual? No, hay pequeños aportes relacionados con la situación del desarrollo del recurso de casación en los primeros años que la Corte Suprema empezaba a funcionar como... Respecto a la publicación de casaciones, doctora, de 100 páginas, ¿cuántas eran realmente usted, así, elaboradas de la primera hasta la última ley? Señor presidente, pero un aproximado. Puede ser la tercera parte del libro, más o menos. Este trabajo, además, lo hicimos de mutuo acuerdo y en consenso con la doctora Flora Adelaida Bolívar Arteaga, que fue magistrada suprema del OASI. Bien. Usted conoció ya en el ámbito jurisdiccional una demanda de nulidad de acto jurídico presentada por el Jockey Club contra Amerindez. ¿Cuál fue su rol en este proceso, doctor? Señor presidente, ese caso lo conocí en el año 2006. Sí, en el año 2006. Se trataba de una demanda de nulidad. Brevísimo, concreto, para poder luego ir profundizando. Quizá, si uno tuviera que ir directo al grano, presidente, lo siguiente. Recibo en la atención de visitas, recibo a una persona con quien yo había trabajado en la Marina de Guerra, siendo oficial del cuerpo jurídico. Él también era oficial del cuerpo jurídico, que venía a ser atendido por ese expediente. Y entonces me manifiesta que él se encontraba como representante alterno de la persona jurídica de Amerindez. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, si es él y yo he trabajado con él en la Marina, yo no puedo conocer este caso. Puse en conocimiento inmediatamente del colegiado la doctora Ana María Aranda, actual jefe de la OMA, y el doctor Portocarrero Hidalgo, y presenté mi abstención en razón de esa circunstancia. Por supuesto, yo ya no me había visto con este señor. ¿Fue aceptada o no fue aceptada? Fue rechazada, señor presidente, y entonces tuve que conocer el caso. Emití mi resolución, pero este caso venía con una sentencia que declaró infundada la demanda. Nosotros, como colegiado, por unanimidad confirmamos la sentencia. La Corte Suprema, 5 magistrados supremos declararon procedente el recurso de casación, en donde lo único que cuestionaba era mi falta de imparcialidad, y la Corte Suprema, señor presidente, declaró infundada el recurso de casación, no improcedente, infundado. Pero lo